alabar a Dios, dándole las gracias por su eterno amor. Te invitamos a disfrutar con tu familia, donde tú verás y escucharás la verdad de su palabra. Declaramos que tus ojos alumbrados están. Bienvenido a tu programa, renovando el entendimiento. Renovando el entendimiento. Muy bien, vamos a la palabra. Vamos a la palabra este día. Todos vamos a ver lo que está escrito, lo que Dios dice, y yo recibo las palabras del Espíritu esta mañana que salen por mi boca para ser edificados, ser consolados y ser exhortados. 3 componentes: edificados, exhortados y consolados. La palabra tiene siempre esa formulita de Pablo. Pablo fue el que dijo en 1 Corintios, dice que la palabra sirve para edificar nuestras vidas, sirve para consolar. La palabra es el consuelo, es el bálsamo, como hablaba el profeta Jeremías. Dice, ¿dónde está el bálsamo de Galaad? El bálsamo, la palabra, que es lo único que a uno lo consuela. Y de la misma manera que hemos sido consolados, consolamos. Y la palabra tiene el otro ingrediente, que es la exhortación. ¿Exhortación a qué? Para rectificar nuestros errores del pasado y para corregirnos. Por eso es exhorta, la palabra exhorta, para que nuestras vidas no sean las mismas de ayer o de hoy en la mañana. Porque ya es un pretérito, lo que pasó, pasó, para hacia adelante. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, nos extendemos hacia lo delante, hacia la perfección. ¿Perfección en qué? En madurez. En espíritu estamos perfectos, estamos completos, estamos bendecidos, pero la vida nuestra se va alcanzando madurez a través del tiempo, a través de las experiencias, y los sentidos se ejercitan, se van ejercitando, de tal manera que usted va viendo la vida más clara, la vida la va viendo de otro panorama, de otro punto de vista, ya viendo situaciones que no se miraban antes, hoy se miran más, como decía Pablo. Antes mirábamos oscuramente por aquel espejo que estaba todo empañado, hoy lo vemos clarito, dice. Necesitamos un segundo toque. Cuando el Señor sanó a un ciego, y ¿qué ves? Dijo. No, dijo el ciego, yo todavía miro borroso, miro como los hombres como árboles, dice. Ajá, entonces le dio otro toquecito y ahora lo veo clarito, dice. Entonces la gente cuando queda así solo, parece que el primer toque parece que fue el viejo pacto y el segundo toque fue la nueva gloria, porque en el viejo pacto era ley, y los pastores cuando están en ley miran a los hombres como árboles, por eso que agarran un hacha y le dan duro. Entonces cuando le da el otro toque y entran a la aclaración de ya no los pueden maltratar de nombre, son reyes y reinas, ¿cómo los voy a maltratar? Y a uno ejerce un respeto a las personas porque sabe que ya esa persona, lo que se ve es el bulto de carne, pero cuando le dan el otro toque uno ya no ve la carne, sino, dice Pablo, el tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Vemos el tesoro y ese tesoro no se puede maltratar. No se puede maltratar el tesoro, lo bello, lo lindo, lo que está dentro. Pero como no hay revelación, entonces no se ve, porque está escondidito. Está tapadito el tesorito. Lo que se ve es la carnita, y la carnita siempre es malita. Siempre está cometiendo errores. Entonces hay que traspasar el velo de la carne para ver lo que está en el espíritu. Romanos capítulo 14, vamos a la palabra. Romanos capítulo 14, versículo 5. El tema que vamos a compartir, hemos estado compartiendo y hay que atesorar esos temas anteriores. El Rey de Dios ordena sus pensamientos. El desorden mundial es por el desorden de los pensamientos.
Porque cuando hay un pensamiento, el pensamiento más temprano que tarde se materializa, se ejecuta y se manifiestan las obras de la carne. Entonces, este es el seguimiento, que el próximo domingo, si Dios lo permite, es el último domingo del mes, domingo 30 de julio, vamos a continuar con este tema acerca de la mente, pensamientos, tratando con los pensamientos, ordenando pensamientos, que quien los ordena es el consejo de Dios, la palabra. Lo de uno no sirve, las palabritas de uno no sirven, esas no funcionan, la de Dios sí. Por eso tratamos de memorizar Biblia, llenarnos de Biblia, recibir la palabra en abundancia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Romanos capítulo 14, versículo 5. Mire la primera parte, pero el tema de nosotros es la segunda parte. Uno hace diferencia entre día y día. Otro, dice Pablo, juzga igual todos los días. Allí a los romanos, cuando Pablo les escribe, siempre ellos estaban haciendo una cosa, uno guardaba, ahí habla de los días. Esa es diferencia, un día, otro día, también habla de las carnes, de las comidas, que esto no come, que esto sí. Pero el punto es este. Mire la parte B del versículo. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ese es el tema de hoy. Reyes y reinas plenamente convencidos en nuestra propia mente. Este es un tema que vamos en seguimiento. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hay tres cositas aquí que vamos a verlas rápidamente. Número uno, cada uno esté. Número dos, plenamente convencido. Y número tres, en su propia mente. Aquí la palabra dice que cada uno. O sea, esto no es familiar. Esto no es grupal, es cada uno. Diga cada uno. Es cada uno. Por eso en la congregación tiene que venir siempre cada uno. Y entonces cada uno trae a otro uno. Entonces para que vengan todos, si viene toda la familia, entonces cada uno. Cada uno debe recibir la palabra. El papá, la mamá, el hijo, la hija. No, pero está embarazada, que vengan los dos. Porque el niño, ya se comprobó que en el vientre también está oyendo. ¿Verdad que ya ha comprobado que? Entonces que venga a oír también la mamá y le vamos a ayudar con las gradas para que venga ella con su bolita subiendo hasta que suba y llegue. Porque también ese niño o la niña que está ahí necesita también oír la palabra. Y los nietos también, y los hijos también, y los bisnietos, cada uno. Porque lo que necesitamos es que cada uno esté. Cada uno esté. Fíjese que, mire el término. Cada uno esté convencido. Pablo no dijo eso. Pablo dijo, ¿ve usted la diferencia? No es estar convencido, es estar plenamente. Plenamente convencido. La palabra plena, me tomé unos segunditos aquí para ver qué es lo que dice. Plenamente significa llena o enteramente. De ahí viene la palabra plenario, que significa cumplido y que no le hace falta nada. La palabra plenamente. La palabra convencido es alguien que no muda su forma de pensar. Convencido, que no lo mueve nadie. Esa es la palabra convencido. Está firme en lo que ha creído. Por más que le digan lo contrario, él está convencido. Y con esta información queda plenamente convencido. Entonces nosotros necesitamos, los reyes y reinas de Dios, estar, como está este mundo, estar plenamente convencidos. Necesitamos estar plenamente convencidos para no ser movidos, para que los pensamientos no claudiquen. Y una persona plenamente convencida, una persona real, de principios. Y una persona de principios come en cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos que ser personas de principios. Cuando somos de principios, usted vive bien, porque es una persona de principios.
Y ante la sociedad y ante el mundo, eso es lo que se requiere ahora, personas de principios. Pero estos principios últimamente la gente irrespeta. Cualquier cosa, no. Hay que estar... Pero mira el punto. Cuando habla Pablo de estar plenamente convencido, ¿dónde es? Mire dónde es. Es en la mente. Es en la mente porque la mente, fíjense bien, esto ocurre en la mente. La mente no es un órgano físico, pero sí constituye el órgano psicológico del pensamiento. Por medio de la mente es que nosotros somos capaces de conocer, pensar, imaginar, crear, recordar y entender. El área más vulnerable de todos nosotros en la vida es la mente. La parte más vulnerable de nuestra vida es la mente. O sea, la mente es la zona de los impactos. El que tiene la mente bajo el control es el amo de todos sus destinos de hora, del día, de la semana y del mes. Había una novela que decía Calimán, ¿va? No hay fuerza más poderosa que la mente. El que puede la mente, el que controla la mente, decía, lo controla todo. Pero a ver, Calimán, le diría ese versículo Calimán que el que así decía, el que controla. Y hay mucha gente que usan algunas cositas así acerca de la mente, pero es que la mente es poderosa. La mente es poderosísima. Hay un poder tremendo. Usted puede tener el mejor sueño de su vida. Si le suena el celular a usted y le da una noticia, el sueño se le fue. Y usted queda y se descuida, se le va la otra noche. No come, no duerme, porque le atacó la parte vulnerable suya, que es la mente. La mente es la zona de impactos, es la que recibe la noticia, y es un peligro también, porque cuando hay una preparación, mire, para mí la palabra, yo la uso desde este punto de vista como preventiva. La palabra hay que recibirla preventiva. Venga, reciba la palabra, para que cuando vengan los momentos, como decía Pablo hablaba del día malo, ¿se recuerda? Allá en Efesios 6, el día malo. Cuando venga el día malo, podemos resistir nosotros, porque tenemos un armamento en la mente, que cuando usted recibe eso, hay una fortaleza dentro de nosotros, que cuando una noticia de esas, que no son muy agradables, entran a nuestra vida, tenemos nosotros una capacidad para controlar eso. Y decir, Padre, pero lo que tiene que hacer es la palabra. Todo está bien. Tu palabra dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Pero si no hay ese arsenal, si no hay, Pablo le hablaba así, arsenal, porque es de la milicia. ¿Te recuerdas que Pablo decía, aunque andamos en la carne, no militamos bajo la carne, porque las armas de nuestra milicia, porque es una milicia la nuestra. Hay que militar, hay que accionar. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que se levantan en nuestra vida. Hay que destruirla, pero hay que estar uno nutrido con las palabras de fe. Si no hay nutrimento, si no hay arsenal aquí en la mente, mire, cualquier cosita lo bota uno, lo derrumba, le amarga la vida, le amarga el día, y usted ya no es la misma persona. Diga, yo estoy plenamente convencido. ¿A dónde está convencido usted? Necesitamos formar esas convicciones. Fíjese bien, todo esto está en la mente. Aquí no es un diablo que anda por ahí, que se le mete, o demonios. No, es el hombre mismo, el causador de situaciones, consecuencias por no tener esta mente bajo el orden de Dios. Nosotros mismos cometemos los errores y entonces naturalmente vamos a tener consecuencias o las cosechas de eso. Por eso Salomón decía en el Salmo, en el Proverbio 23:7, si lo puede ver rapidito ahí, Proverbios 23:7. Mire cómo dice. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón?
tal es Él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Entonces la persona cuando está plenamente convencida en su mente, tiene sus pensamientos ordenados, entonces eso mismo es la persona. Eso mismo es la persona. ¿Cómo es la persona? Conforme a sus pensamientos. El pensamiento es el todo. Entonces, para vivir una vida plena, apacible, de reposo, vamos a ver aquí unos puntitos. Primero, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para estar plenamente convencido en nuestra mente? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero para estar plenamente convencido en la mente? ¿Cuál es lo primero? La palabra. La palabra. Tenemos que tener un fundamento en nuestra mente y no hay otro fundamento que la palabra. Mire, todo en esta vida tiene que ver con la palabra. La palabra, por donde usted se cruce, vaya donde vaya, la palabra, ahí encuentra la solución para todo. Pero hay que estarla recibiendo la palabra. Entonces, para estar con una mente plenamente convencido que no lo mueva nadie, tiene que tener un buen fundamento en la palabra. Y ese fundamento de la palabra lo vamos a ir viendo, porque como se extiende tanto aquí con la palabra, que vamos a ir viendo esta palabra. Número uno, si el fundamento es la palabra, entonces fíjese bien, hay que estar claro que la Biblia es la palabra de Dios. Si el fundamento es la palabra, tenemos que estar claro entonces que la Biblia es la palabra de Dios. Porque si no se arranca desde el principio, vamos a ver la Biblia, mire, aquí está la Biblia. Entonces la Biblia la vamos a tener siempre como ha estado allí, adornando. Y cada semana pasar una brochita de plumas y darle una limpiada, sacudirla. ¿Ve? Entonces, si no estamos atendiendo que este libro es la palabra que ha sido mancillado y perturbado este libro ha sido pasado por situaciones bien complicadas. Pero entonces nosotros tenemos que ver realmente si aquí esto que está es Dios mismo. Si Dios está hablando aquí, para no tener esto como, sí, la Biblia dice, pero yo, ¿usted qué? ¿Va a hacer otra cosa entonces? Sí, la Biblia dice, pero no puede uno, para mí no es correcto decir la Biblia, ahí está la Biblia, pero yo tengo que buscar acá, hermano. Que aquí no, es que si es la Biblia y es la palabra de Dios, aquí tengo yo mi fundamento para mi diario vivir. Pues no puedo tener esto así, por si la Biblia, por si un caso, o la palabra, sí, ahí está la palabra, pero es que tengo tanto que hacer, hombre, que no puedo ahorita, otro día, vamos a esperarlo para otro día. Y la carne sigue trabajando y el mundo sigue trabajando y comienza a producir situaciones a uno, porque la Biblia no se le ha dado, para mí, en mi forma de ver, no se le ha dado el verdadero sentido. Se ha tenido como tercero o cuarto punto allí, por si un caso, allí, la gente quiere resolver sus problemas a su manera. Y busca por allá, y busca por acá, y vuelve, sigue allá, y no tiene tiempito usted para la palabra. No, es que ahorita estoy tan ocupado que no tengo tiempo. Pero yo le prometo que voy a ver cuando, es que no es asunto mío, es un asunto suyo. Porque a mí me interesa sobremanera estar con la palabra. Invertir en esto, porque para mí esto es la vida. De aquí fuera de aquí no hay nada. Por eso Jesús, hablando en los términos de él, dijo, porque separados de mí, dijo él, nada podéis hacer. Ahora el contexto sería ahora, separados de la palabra, porque ese verbo se hizo carne y ahora ese carne es verbo otra vez. Entonces ese verbo es la palabra, separados de la palabra. Nada podemos hacer, porque el personaje de Jesús de Nazaret no está con nosotros hoy aquí, pero está su palabra. Y ahí es donde entramos nosotros. Entonces quiero ver este detalle. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timoteo 3, 16. Fíjese bien este detalle.
toda la Escritura, para afirmar lo que estamos hablando, toda la Escritura, porque estoy diciendo, pues sí, Señor, es tu palabra, pero ¿dónde dice que realmente eres tú mismo eso? Entonces dice Pablo, toda la Escritura, Timoteo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿es útil para qué? Nos enseña, redarguye, nos corrige y nos instruye. Diga, yo soy instructor. Usted es un instructor. Porque cuando recibe la palabra nos instruye para seguir instruyendo con la misma palabra. Pues no podemos instruir con otra cosa. Tiene que ser con la palabra. Entonces, nosotros somos instructores de la palabra. Instruimos con la palabra de Dios. Ahora, hay un fin en esto. Mire el 17. Mire el fin de esto. Mire lo que hace toda la palabra. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. ¿A fin de qué? De que ¿el hombre de quién? ¿El hombre de quién? ¿Usted es de Dios? El hombre de Dios sea ¿qué? Ser enteramente preparado para algunas unas partes. Fíjese bien, entonces partimos del concepto. Número 1, nuestro fundamento es la palabra. La palabra es, entonces, Dios la inspiró la palabra a hombres para que la escribieran, porque la gente dice, no, esa Biblia le hicieron una imprenta, esa Biblia, los hombres la escribieron, dice la gente, ¿qué va a hacer de Dios eso? Por eso estamos partiendo del principio de que creemos nosotros que la palabra, la Biblia, es de Dios, que fue inspirada por Dios. Aproximadamente unos 40 autores escribieron la Biblia en un tiempo de unos 1600 años. Dios inspiró la palabra es de Dios y que tiene todos estos ingredientes para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando agarramos todo este contexto general, esto que es para toda buena obra, nosotros, para toda buena obra, entonces va formando convicciones. ¿Qué es lo que queremos? Convicciones. ¿Para qué? Para estar convencido. Convencido es convicción. Convicción, que tiene que tener convicción que la palabra, esta Biblia, es inspirada de Dios. Uno, pero hay otro detalle. Hay otro detalle bien interesante. En Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1, versículo 11. Vamos a ver 2 versículos también. Mire ahora. La escritura es inspiración de Dios. Inspiró a hombres para que la escribieran. La escritura. Cuando Pablo está la escritura. Está la escritura. ¿Cuál es la escritura? Todo lo que está en el Viejo Testamento. Toda esa parte fue inspirado. Los profetas inspirados, Moisés fue inspirado, Isaías fue inspirado, Jeremías, Malaquías, Habacuc, Ageo, todos los profetas mayores que le llaman, porque escribieron bastantes libros, bastante escritos. Y profetas menores no es porque sean menores que el otro, no, menores porque escribieron poco. Pero profeta es profeta. Ellos lo escribieron inspirados por Dios. Ahora viene aquí un detalle que hay que saberlo. En Gálatas 1:11 dice Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por Pedro, por Juan, ¿por quién? ¿Y quién es mí ahí? Pablo. El evangelio anunciado por mí, por Pablo, no es, atienda esto, según hombre. Entonces es importantísimo también que aquí el hombre no mete las uñas, para no estar diciendo, no, la Biblia es de los hombres, que la imprenta, que... No, mire esto. Mire el versículo 12, no es de hombre, pues yo, ¿quién es yo? Pablo. Ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por, diga revelación, diga inspiración, diga revelación. Inspiración fue que Dios inspiró a los hombres
a que escribieran. Eso significa que ellos solo fueron, agarraron la pluma y escribieron, y de repente no sabían lo que estaban escribiendo porque era inspiración. ¡Escribe! Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Isaías, escribe Isaías, he aquí que la Virgen concebirá un hijo. Él no meditó cómo era eso, sino que lo escribió. A lo mejor después quedó pensando, ¿cómo es que una virgen va a parir un hijo? Pero como una inspiración. Él escribió. Esa es inspiración. Ahora tenemos otro término, que es revelación. La palabra revelación es quitar el velo, correr el velo para que se mire clarito. Pablo, al único fue a Pablo que se le dio la revelación del Evangelio. Entonces tenemos la palabra inspirada por el Señor y la palabra revelada. La inspirada y la revelada. Toda la escritura fue inspirada, pero el Evangelio no fue inspirado, fue revelado. ¿Fue revelada por hombre alguno? No. Él se la revela. Y usted sabe que Jesucristo no fue el nazareno que le reveló, porque Jesús de Nazaret ya había muerto cuando Pablo aparece. Fue el que había resucitado. Y se le aparece a Pablo y tampoco no le reveló de un solo. Le dijo, Pablo, en lo que me apareceré y te voy revelando, porque tampoco un ser humano no aguanta tanta revelación. Yo me he querido poner en la noche a escribir la palabra, y si me quedo me desvelo toda la noche. No aguanto. Es muy poderosa la palabra. La palabra tiene mucho poder. No, y cuando me acuerdo estoy con los ojos pelados a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y el sueño se fue porque la palabra es muy poderosa. La palabra es tan nutriente, tan rica en todas las vitaminas, aminoácidos, minerales. Y es riquísima. La palabra es tan buena. Entonces, cuando Pablo viene, entonces es la revelación. Entonces Pablo, por eso cuando les dijo a los de Mileto, he aquí os encomiendo a Dios y a la palabra, a esa, la de la gracia, os encomiendo a Dios y a la palabra de gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Mira 1 Tesalonicenses 2:13. 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios. Fíjense ahora la separación que hace. La palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? La que oísteis y de nosotros. Pablo está hablando de él y de su grupo. ¿Cuál era esa palabra que ellos habían recibido? La palabra revelada. La de nosotros. La recibisteis. Sigue adelante. No como, mire la separación ahora. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. Quiere decir que hay una palabra de verdad. La palabra, mire cómo lo aclara. Sino según es en verdad la palabra de Dios, la revelada a él. ¿Qué hace esa palabra revelada? Actúa. ¿Qué dice allí? La cual actúa. Esa es la poderosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra, mi hermano, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es poderosa, pero aquí hay que hacer un pequeño corte, una división. Está la palabra inspirada de los profetas y está la palabra revelada, que es la que actúa. Es la que actúa. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ese versículo está saliendo ahora de aquí y es el que sale de punta la próxima semana, porque ese versículo lo citamos ahora para ver esto. Que la palabra de Dios, la que recibieron de parte de Pablo, actúa. Quiere decir que la otra no actúa. La otra se queda por encima como una información. Que usted ve lo que pasó allá con el pueblo de Israel cuando los babilonios llegaron, cuando Nabucodonosor llegó, que el otro, hay una información, pero la de Pablo, la revelada, actúa. La palabra entra, penetra. Vamos a verlo, Hebreos 4:12. Porque la palabra, la revelada, la palabra de Dios es que
vamos hasta ahí. No quieren que desarrolle el tema allí porque nos vamos a quedar solo ahí. Yo quiero avanzar acá porque eso está ahí. Esto es una maravilla esto. Con este texto, mire, este es un textazo enorme. La palabra de Dios, para que nosotros no miremos esta palabra de lado, tirado. Esta palabra es viva. Y como es viva, es eficaz, es eficiente. Esta palabra tiene un poder enorme que actúa ella. Mire, la incomodidad de todos las personas por sus carnalidades. Ay, Señor, van a orar, a pedirle a Dios: Señor, quítame esto, Señor, quítame esto, quítame esto. Los otros hermanos, cuando están en un adulterio, ellos dicen que es un demonio de adulterio y van al Señor: quítame el demonio de adulterio que me anda siguiendo, me esconde y anda. Y ellos piensan que es un demonio que los anda siguiendo, y entonces ellos lo que andan siguiendo es a las muchachas más bien, y que es el demonio que me empuja para allá. ¿Y por qué robó, hermano? Es que el diablo me empujó a robar. Así hubo un reverendo acá que hizo un reporte hace un tiempo atrás y yo contesté en la tribuna. Y le digo: entonces, si el demonio lo empujó a robar, entonces hable con la autoridad, que no lo metan preso a él, sino que metan al demonio preso, porque el diablo fue que lo. Yo no fui. ¿Y quién fue? Fue Tete, péguele. Entonces, mire, se trata de. Fíjese cómo es esto. La palabra de Dios es viva. Eso hay que ponerle suma atención. Es viva. La palabra de Dios es eficaz. ¿Qué significa eso? Que no ocupa componentes de rudimentos, de un ayunito, de una vigilita, de una arrodilladita. A Pablo regañó al Señor en 2 Corintios 11. Cuando fue Pablo a decirle: Señor, a orar, Señor, quítame esto. No, eso no es con oración que sale, eso no es así. ¿Y qué? Reposa, Pablo. ¿Cómo? Reposa para que mi poder. ¿Cuál es el poder de Dios? Su palabra, que es viva y eficaz. Repose en mí para que mi poder, mi palabra, la palabra, se perfeccione en esa debilidad. Mire, yo lo estaba contando ayer allá en la reunión que tuvimos del cumpleaños de la sobrina, y a un grupo de hermanos que llegaron allí. Estuvimos platicando de un muchacho que estaba con el vicio del cigarro. Y entonces el pastor le dijo: yo quiero dejar de fumar. Entonces se congregaba con él y acepté a Cristo y se le va a ir el cigarro. Aceptó a Cristo y él fumaba. Y no se me quita. Pues usted, lo que pasa es que necesita oración. Vaya a orar. ¿Y a qué horas oro? Ahora cuando se levanta. ¿Qué hora se levanta? No, como a las 7 de la mañana. Ahí comienza a orar. ¿Y el cigarro? Nada. Hermano, pero está orando bien. No, sí, oro bien. Vamos a cambiar el horario. Creo que a esa hora hay mucha turbulencia en los espacios y los aviones ya están pasando y no penetra la oración. Ora en la madrugada, a la 1, a las 2, que ahí está despejadito el cielo. Ahí esa oración va a pasar, pero de paso. A la 1 de la mañana que el hombre orando. Nada. Hermano, ¿ya se bautizó? No, eso era. Falta bautismo, al agua, a bautizarlo en agua. Y usted va a ver cuando lo vamos a bautizar en una de esas corrientes de agua que tiene un chiflón, que va a ver usted como los cigarros van a ir nadando. O sea, los paquetes de Belmont, usted va a ver aquella cosa. Porque esa es la imaginación de ellos, que piensan que por el chiflón de agua en los paquetes y los cigarros salen, y usted verá que es un masón, aquí aparece la neblina, que ese hombre se bautiza y el hombre parece que como que la agüita le dio más ganas. Que el cigarrito, me estoy echando caja. Mire, pastor, que a veces ando buscando el cigarro y lo ando en la boca. Y yo pensaba que no me lo andas en la boca el cigarro. Estoy buscando un cigarro en la boca, lo ando. Y va, y no se va. Y hermano, ya tomó la Santa Cena. No, eso era. La Santa Cena le está haciendo falta a usted. ¿Cuándo hay Santa Cena tal día? Alistemos el pan y el vino, porque nada. Hermano, ¿y usted cómo estamos con el diezmo ahí? No, mire que como trabajo poco y doy un poquito. No, pero no está dando el diezmo, le digo. No, eso es el diezmo. Hombre, no está diezmando, tiene que ser. Y empezó a diezmar a aquel hombre y el cigarro, nada. Pero ofrenda, hermano. Pero no solamente es el diezmo. No, el diezmo y la ofrenda, porque no la. Con ofrenda también, ofrenda. Pues eche otro poco más al sobre ahí para que vaya cargadito. Y sigue la historia, Llegó una vez a trabajar allá
conmigo y me cuenta la historia. Lo mío fumando, le digo, ¿y usted fuma? ¿Le encanta fumar? Sí, fumo. Dice. Pero usted se va a alguna iglesia, no, sí, estudiando para me retire, no me funcionó, no le funcionó, no. Y hice de todo y nada. Entonces le digo yo, pero usted quiere dejar el vicio. No, sí, yo le echo por todos lados, hasta compró unos cigarros de mentiras que hacía el golpe de mentiras, pero eran de mentiras, un cigarro que salió de mentiras, solo para andar con aquello en la boca para. Y nada. Pero usted quiere dejarlo, sí. Y anda cigarro, le digo, sí, ando cigarro. ¿Y fósforo? O fósforo, como es, anda. Ahí ando, dice, préndaselo aquí, hombre, le digo, le doy un chajito aquí para que los que sigue trabajando, para que vean cómo que te le hace el golpe, traidores. Fume. Y entonces, no, me dice, usted está equivocado, me dice. Yo más bien quiero dejar de fumar y usted me manda a fumar. No, le digo, pues le voy a dar una recetita de Dios, le digo. Pero no es que hay que dejarlo. Y usted dice que fume. Sí, fume, haga un buen golpe de eso, va, porque se siente el toque. Y enciende el cigarro. Ahora, le digo, haga esto. Agarre el cigarro, préndalo y diga así, Señor, en tu nombre voy a fumarme este delicioso cigarro y lo voy a deleitar. Póngalo en el nombre del Señor. Ya, ¡zas! Mire, sin exagerarle, una semana estaba acabada. Fumó en el nombre del Señor. ¿Qué cosa más? Increíble. Sí, como que no fumé. Es que el método humano no sirve. El divino. Eso se llama, eso, para entender un poquito lo que vamos a ver, es aprender a gloriarse en mis debilidades para que el poder de Cristo se perfeccione. Entonces, el humanismo, como decía, humanismo, ¿cómo es? Cristianismo, humanismo, cristianismo, humanismo, cristianismo, no, eso no es así, humanismo, cristianismo, humano. Cristianismo no, eso no tiene nada que ver. Aquí es para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces dijo Pablo, de buena gana más bien me gloriaré en mis debilidades para que se perfeccione el poder de Cristo en mi vida. No es así, esos métodos no sirven. No, Pablo fue a orar, ahí tengo yo en la palabra que me dice que eso no funciona. Pablo dice que no le funcionó. Fue a orar y 3 veces he orado, Señor, y no se me quita, y no se me quita. Entonces le digo, Señor, no es así. ¿Y cómo es? Bástate mi gracia. ¿Qué es la gracia? El evangelio revelado. Cuando el evangelio es revelado, a Pablo se le reveló. Ahora recibimos que nuestros ojos están alumbrados para que esta palabra revelada entre a los ojos alumbrados. Que se revele en tu vida. Necesitamos que esto se manifieste en tu vida, que tú veas la palabra como Dios la revela. No con componentes humanas, no como el hombre quisiera. Y yo sé que hay buena intención en curas, en pastores. Yo sé que tal vez en su interior hay buena intención de cómo mejorar la humanidad, la sociedad. El fallo aquí es el método. Lo quieren hacer en el humanismo cristiano, en la forma de ellos. Pero eso no funcionó. Nunca funcionó. Nunca. Pues que aquel hombre de Rusia fue el que dijo, la religión, dijo, es el opio de los pueblos. En vez de sacarles eso, más bien nos tienen adormecidos con el opio. Ahí, durmiendo, alucinados, enajenados. Pablo les dijo a los Gálatas, ¿quién os fascinó? ¿Quién os embrujó? Esa es la palabra, fascinar, embrujar. ¿Quién fue el que vino a trastornar para que la palabra de Dios no llegara a ustedes como debería haber sido? ¿Quién os embrujó a ustedes? Entonces, la palabra actúa poderosamente. ¿Por qué actúa poderosamente la palabra en el que cree esa palabra? Porque es el creyente. Porque la palabra de Dios es viva. No hemos entendido todavía, ya hemos llegado a ese punto de ver que la palabra no es letra muerta. La palabra es viva, tiene poder. Tiene poder. Y mire lo que hace. Y más cortante que toda espada de doble filo. O sea, lo agarra por todos lados a uno. ¿Sí? De doble filo. Y penetra. Solo la palabra lo puede hacer. Penetra hasta. Qué profundidad de la espada. Hasta partir el alma. Y el espíritu. Mire, ahí parte el alma. Lo separa la carne. Lo que es
usted ha ido a un rastro, donde están vendiendo carne. Deme solo 3 libras de tajo y 3 de hueso. Entonces dice aquel hombre hace con la cuchita. Tajo. Aquí es espíritu. ¿Quién lo divide? ¿Qué es? Espada. La palabra revelada. La palabra que Pablo recibió. Y mira hasta dónde sigue metiendo. Agarra el alma, agarra el espíritu y está el otro componente, que son las coyunturas y los tuétanos. Y discierne. Ese es el otro tema. Por no quería llegar hasta allí, porque ustedes quedan picados después y me siguen, me siguen empullando para que siga. No, eso queda hasta ahí nomás. Porque ahí entramos allá a los pensamientos otra vez y a las intenciones. No, si quién sabe que me siga congregando porque me van a descubrir lo que tengo por dentro. Haga las intenciones. Aquí le hagamos las intenciones. Los pensamientos. Usted sabe que el Señor sabía los pensamientos de las personas. Él dijo: ¿cuáles son esos pensamientos que tenéis ustedes? Dijo. Eso, y fíjese que esa es la mente de Cristo y nosotros la tenemos. Qué preciosidad, qué preciosidad. Entonces, número 1, se requiere tener un fundamento de la palabra. 1, estar clarito que la Biblia es la palabra de Dios y que su autor legítimo es Dios en la palabra y que esa palabra es poderosa, que es de Dios. La inspiró a los hombres del Antiguo Testamento y la reveló al apóstol Pablo para hacer de ambos pueblos, judíos y gentiles, y los abarcó a todos. De tal manera que no hay esa división. Vamos entonces a ver si es Dios y si la palabra es de Dios. Entonces miremos quién es Dios. Vamos a Romanos 3:4. Romanos capítulo 3. Vamos a Romanos, que ahorita no nos vamos. Nos vamos después. Romanos 3:4. De ninguna manera, porque hay una discusión de Pablo con los romanos, dice: esto no es así. Antes bien, sea que Dios veraz y todo mentiroso, y luego habla como está escrito. Sea Dios veraz. Entonces, tenemos que la palabra, la Biblia, es Dios mismo. ¿Cómo es Dios? Es veraz. ¿Miente Dios? No. Entonces, vamos entonces afirmando convicciones. ¿Para qué? Para estar plenamente convencido. Primero, plenamente convencido que tenemos la Biblia y que es la palabra de Dios. Número 2, que Dios es veraz, que Dios no miente, que no es hijo de hombre para arrepentirse. Dios es Dios y seguirá siendo Dios, y su fidelidad es para siempre. Dios no miente, no falla. O sea que nosotros tenemos que anclarnos para que ningún pensamiento carnal nos mueva de nuestro modo de pensar, porque el asunto es mental. Aquí en la mente donde se logra todo. Número 3, Romanos 12:2. Parece que solo en Romanos estamos. Romanos 12:2. Mire cómo dice. Primero, la palabra, la Biblia es palabra de Dios. Es viva y eficaz. 2, Dios es veraz. Número 3, ¿qué se requiere para tener un fundamento? ¿Qué se requiere para tener un fundamento de la palabra? Creer que 100% que tenemos la palabra de Dios, que es la Biblia, que es de Dios. 2, que Dios es veraz. Número 3, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Número 3, ¿qué tengo que hacer yo? Renovar. ¿El qué? El entendimiento. ¿Para qué renovar el entendimiento? Para comprobar. Quiere decir que si no hay renovación en el entendimiento que está en la mente, no podemos comprobar nada. Entonces seguimos así como antes. La Biblia es la Biblia. ¿Por qué? Porque no estamos con el entendimiento renovado para comprobar. Con el entendimiento renovado podemos comprobar ¿qué? Comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, al entrar en renovación, entendemos primero, comprobamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y mire la parte
A del versículo 2. Quiere decir que con el entendimiento renovado, ya nosotros no podemos vivir conforme vive este mundo, este siglo. Hay un cambio. Hay un cambio. Quiere decir que todo lo que nosotros pensábamos que era, lo que había, lo que nos enseñaron desde chiquitos, que nacimos, que la cultura, que la costumbre, cuando comenzamos a renovar, decimos, pero aquí estamos hablando de otra cosa ahora. Es diferente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos al entrar en renovación? Comenzamos a afirmarnos, a estar plenamente convencidos en nuestra propia mente de lo que realmente es Dios, porque estamos comprobando cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando usted comprueba eso, entonces dice, ¿y este mundo qué le pasa? Usted ve el panorama diferente. La corriente de este mundo, la gente comanda, la gente vive en su mundo, como dicen por ahí. La gente vive en su mundo, hacen esto, hacen lo otro. Sí, como decía Pablo, viven sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Ajenos totalmente a la vida de Dios. Una mentalidad vana. Miremoslo, Efesios 4:17. Mire Efesios 4:17. Esto pues, atienda bien esto. Esto pues digo y requiero. Digo y requiero, esto lo requiero yo de ustedes en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Allá, en ese tiempo estaba la separación de judíos y gentiles. Pablo les dice a ellos, yo requiero de ustedes, y les digo en el nombre del Señor esto, que ya no anden como los otros. O sea, ustedes son de Dios, viven como Dios, pero yo requiero que ya no anden. O sea, ellos con la información, siempre el comportamiento era como de los otros. Fíjense bien, usted está recibiendo una información. Entonces, ¿qué es lo que requiere Dios de nosotros? Que no seamos como los otros. ¿Y quiénes son nosotros? Los que no están recibiendo esta palabra, los que sus ojos no han sido alumbrados. Porque aquellos, mire cómo dice, porque aquellos andan en, ¿dónde? En la vanidad. Ahí está. Andan con una mente vana, andan en la vanidad de su mente. ¿Y qué la vanidad? ¿Qué es vanidad? ¿Qué mujer más vanidosa? Dicen. ¿Qué es eso? ¿Qué hombre más vanidoso? ¿Qué anda con cosas vanas? ¿Va? ¿Sería eso? ¿Que no hay nada? Fíjese dónde está el asunto. ¿Dónde anda en la vanidad? En la mente. ¿Y es en la mente? Una mente vanidosa, una mente hueca, una mente sin sentido. Porque vano, cuando yo miro la palabra vanidad, solo me acuerdo a veces del arroz, de la casulla, que cuando uno sopla, se lo lleva el viento todo, porque no pesa, no hay grano. El grano está grano vano. Es un grano vano. O sea, usted lo puede meter a la olla, usted lo que tiene ahí es un poquito de afrecho, porque no hay, ahí solo hay casulla. Es la cocheta del arrocito. Y el arrocito, nada. Y me quedé con la leche para hacer arroz con leche. No hubo, porque era vano. La cosecha se fue. No, y agricultores dicen, la cosecha se fue en vano. Hay una palabra que usan que se fue en vicio, dicen, o sea, se fue tanto el frijolar, tan alto y tan alto, y cuando solo hojas y la vaina. No, sí. Habla de la hojarasca también. Quien le gusta hablar bastante de vanidad a Salomón, ¿no? La vanidad de Salomón, todo es vanidad. Al final dijo Pablo, todo esto es vanidad de vanidad, y termina en una aflicción del espíritu, porque es vanidad de vanidades. Pero fíjese cómo requiere Dios de nosotros que recibimos la información. Ya no, cuando Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta es una separación del resto del pueblo y del resto de la humanidad. No os conforméis a este siglo. La gente anda conforme a este siglo, conforme a este mundo, conforme nos dirige fulano, mengano, tano. Pero nosotros ya no podemos andar así. Y requiero en el Señor esto. Dice, que ya no andéis como los otros, que andan, ellos ¿cómo andan? En la vanidad de su mente. Tienen el entendimiento lo tienen entenebrecido. Sigamos al 18 para que ver la otra partecita. Teniendo el entendimiento entenebrecido, mire cómo dice. Teniendo mire, que andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido. Fíjense cómo dice. Entendimiento entenebrecido. Mire cómo dice.
Mire, ¿ajenos de qué? Ajenos. ¿Qué es ajeno? ¿Qué es ajeno? No te metas en el solar porque es ajeno, le dicen a uno el papá. No es suyo, es ajeno. Dios está aquí y usted está ajeno de la vida. ¿Ajeno de qué dice? Mira esta palabra. Vida. De la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios. Porque en ellos lo que hay es ignorancia. Y lo que hay es dureza de su corazón. Entonces, esto produce una diferencia entre nosotros que estamos recibiendo la palabra, que ya nuestra vida no tiene que estar ajena de la vida de Dios. Significa entonces que si no es ajeno, eso no es ajeno, quiere decir que esa vida está dentro de nosotros y nosotros no la estamos explotando por dentro por la ignorancia que hay. No estamos disfrutando el reino de Dios, la vida, la plenitud, el pleroma de Dios. No lo estamos disfrutando por estar ajeno. ¿Cuál es el móvil de uno acá? ¿Cuál es el asunto de uno? ¿Cuál es el deseo de esta palabra? Que reinemos en vida. ¿Cómo reinamos en vida? Disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. ¿Cómo la disfrutamos? Porque no estamos ajenos de la vida de Dios, sino que está la vida de Dios en mi vida. Por lo tanto, yo tengo su naturaleza, su esencia, su vida, su potestad, y soy exactamente, soy como Él es. Porque tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Dios, y con esa mente es que nosotros reinamos. Cuando Pablo hablaba eso, de la renovación, Pablo hablaba de la renovación del entendimiento. Es la misma mente. Miren los Efesios capítulo 4, ahí adelantito. Miren el versículo 23, 4:23. Ahí está, 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La palabra espíritu es la misma palabra entendimiento de Romanos 12:2. Y renovaos en el espíritu de vuestra ¿qué? Mente. Entonces hay que renovarnos. Hay que renovarnos diariamente, quitar esa información que tenemos en la mente. ¿Información de cuál? La información de allá, la de acá, la cultura, lo que dijo Pablo, que los pensamientos de este mundo son insensatez para con Dios. Entonces, eso no funciona. Allá no funciona, esto no, porque no tiene ningún valor cuando se presentan apetitos carnales en uno. Uno puede ser el mejor estudiante, el mejor profesional. Se levanta un apetito de la carne, eso no lo controla nadie. ¿Quién es lo que lo controla? Solamente la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, y que usted está enriquecido en ella para cuando se levante un designio, un atributo, una obra de la carne, tenemos la potestad nosotros de decir, no, eso no va acá. Porque yo tengo mi mente bien alumbrada y usted puede dividir. ¿Por qué? Porque la palabra lo hace. Divide lo que es espíritu y lo que es alma. Y lo que hace la palabra. Entonces, la palabra cuando viene a uno y usted la recibe, entonces usted está estableciendo un buen fundamento. Un fundamento sólido. Que la palabra lo produce y que la misma palabra produce resultados. Entonces, cuando recibimos la palabra establece un fundamento. Y con ese fundamento lo que está haciendo es producir convicciones en nuestra vida. Usted puede tomar decisiones ahora. ¿Qué decisión va a tomar? Las estamos tomando a diario. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos tomando decisiones. La pregunta es, ¿qué decisiones estamos tomando? La decisión estará vinculada estrictamente conforme a lo que tenemos en la mente. ¿Qué hay en la mente? Esa es la convicción que usted tiene. Pablo decía, usted está guardando el día, usted hace diferencia de un día al otro. No, que yo pienso, no, usted tiene que estar plenamente convencido. Que se come carne de chancho, se come carne de vaca, se come carne de pollo, se come carne de esto. ¿Está convencido de eso? No, es que a mí me dijeron. Mire, si no se forman convicciones en nuestra mente, la vida de nosotros va a andar a la deriva.
Pero no tenemos convicción de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que aparece en todos los grupos denominacionalistas? Emociones y no convicciones. La gente no puede sentarse como usted está sentado aquí ahora. La gente está acostumbrado a que lo boten, que caiga al suelo, que le echen aceite, que le pongan sal, que le hagan esto, que le hagan lo otro. Y vamos a un retiro allá el fin de semana. El próximo mes véngase preparado, que vamos a tener una santa cena y tiene que estar preparado delante de Dios, porque Dios en esas cosas hay que ser estricto. Entonces a la gente le encanta sentir y se mueven por el sentir. Yo siento, y el día que van y no sienten, aunque tengan donde sentarse, pero no sienten, entonces tienen un problema serio. Porque ellos están acostumbrados al sentir. Ellos se llaman emociones y no convicciones. Entonces el emocionalismo es almático, es carnal. Y ellos están allí y le encanta a la gente. Viene el profeta de tal allá, el estadio fulano, y hacen aquel gentío, aquel hombre agarra la chumpa y bota gente. Ay, el poder de Dios. Y se siente, bóteme, hermano, que Dios no me caigo. Busque un lodazal y se cae ahí a ver si no cae, bóteme, empújeme. Yo quiero sentir la presencia de Dios, porque a la gente le encanta por textos que no están bien ordenados con la palabra revelada. Por ejemplo, Moisés le dijo a Dios: Señor, ¿quieres que vaya a tal lugar? Sí, yo te mando para... Pero si tu presencia, le dijo Moisés a Dios, si tu presencia no va conmigo, no voy. Entonces la gente lee el texto y salen acá. Hermano, vamos para Comayagua, voy a orar al Señor. Si su presencia no va conmigo para Comayagua, no me muevo ni me monto en ese bus. ¿Por qué? Porque leyeron el texto de allá de Moisés. Tiene lo que tiene es una inspiración de ella. Ahora va a dejar la palabra revelada. Entonces la palabra revelada viene y le dice a usted: ok, ¿cuál presencia? Si el Espíritu de Dios está unido a mi espíritu y la presencia de Dios está permanente, 24 horas diarias, 7 días a la semana, todo el tiempo. Soy uno con Dios. ¿Cuál presencia? No, hermano, que no la siento. Es que aquí ya eso se terminó. Eso se terminó. Entonces fíjese, usted está convencido que Dios está en usted. Pero, ¿y lo sintió? No he sentido. No he sentido que Dios está conmigo. Pero yo no ocupo sentir, porque ya la palabra me dice que está. Eso es convicción. Cualquier situación. Mire, este es lo lindo del mensaje. Cualquier situación que nos pase o nos venga en el camino, venga lo que venga, lo que Dios quiere que estemos, como dice, enteramente preparados. ¿Quién lo prepara enteramente o no? Cuando estamos plenamente convencidos. ¿Y cómo quedamos plenamente convencidos? Cuando recibimos la abundancia de la palabra. Póngase de pie y damos gracias al Señor por este momento tan especial. Señor, te damos gracias. Eres maravilloso en nuestra vida. Tu palabra eres tú mismo, dándonos instrucciones, corrigiéndonos, redarguyéndonos, enseñándonos para prepararnos para toda buena obra. Señor, yo recibo que en nuestra mente se han formado convicciones plenas para poder reinar en vida hoy y siempre. Amén. El Ministerio Internacional, disfrutando del amor incondicional de Dios, le agradece a usted por haberlos acompañado en el programa. Declaramos que los ojos de tu entendimiento han sido alumbrados. Hasta nuestro próximo programa. Gracias por su eterno amor. Te invitamos a disfrutar con tu familia, donde tú verás y escucharás la verdad de su palabra. Declaramos que tus ojos alumbrados están. Bienvenido a tu programa,